Source.com. Unidad número 5. Los temas que se presentarán en esta unidad serían el maquinado químico, mecánica y química del maquinado químico, procesos del maquinado químico y consideraciones para la aplicación. El equipo está conformado por Isaac Garrido Sánchez, Rodrigo Olvera Mejía, Aníbal Quintana Reséndiz, Aaron Rufino Ángeles y una servidora, Tonali Olivares Tobar. Como introducción, decimos que los procesos de maquinado vistos anteriormente quitan material formado, virutas o abrasión o microdespastillado. Sin embargo, estos procesos no son satisfactorios por las siguientes razones: la dureza y la resistencia del material, la pieza es demasiado flexible, la forma de la parte es compleja, el acabado superficial y la tolerancia dimensional, el aumento de temperatura y los esfuerzos residuales. Esto condujo el desarrollo de métodos químicos eléctricos con láser y otros medios para quitar material, y se comenzaron a usar métodos avanzados. Y a continuación se hablará el tema sobre maquinado químico. El maquinado químico nos dice que este proceso se efectúa por producción química usando sustancias reactivas y ataque, y puede ser soluciones ácidas o alcalinas, ya que corroen al metal por disolución química y le quita pequeñas cantidades de material de la superficie. Algunos de los reactivos más utilizados son hidróxido de sodio para el aluminio, soluciones de ácido clorhídrico y nítrico para los aceros, soluciones de cloruro de hierro para los aceros inoxidables. Mecánica y química del maquinado químico. Los procesos de maquinado químico constan de varios pasos. Las diferencias de las aplicaciones y las formas en que se realizan las etapas establecen las diferencias y las diferentes formas del CHM. Los pasos son: número 1, la limpieza. El primer paso es una operación de limpieza para asegurar que el material se remueva en forma uniforme y de las superficies que se van a atacar. El número 2 está el enmarcado. Un recubrimiento protector se aplica en ciertas zonas de la pieza. Este protector está hecho de material químicamente resistente al material de ataque químico. El término resistir se usa para el material protector, por lo tanto, solo se aplica en aquellas porciones de las superficies de trabajo que no van a atacar. También el número 3 está el ataque químico. Este es el paso de remoción del material. La pieza de trabajo se sumerge en un material de ataque químico que afecta a aquellas porciones de la superficie de la pieza que no están protegidas. En un método normal de ataque, el material de trabajo, por ejemplo un metal, se convierte en una sal que se disuelve dentro del material de ataque químico y posteriormente se remueve de la superficie. Cuando se ha removido la cantidad deseada del material, se retira la parte del material de ataque químico y se enjuaga para detener el proceso. En el número 4 está el enmascarado. El protector se retira de la pieza. El maquinado químico de los dos pasos, que implica variaciones significativas en los métodos, materiales y parámetros del proceso, son el enmascarado y el ataque químico, es decir, los pasos 2 y 3. Los materiales protectores incluyen el neopreno, el cloruro de polivinilo, el polietileno y otros polímeros. La protección se consigue por alguno de estos tres métodos: corte y desprendimiento de resistencia fotográfica o resistencia de pantalla. El método de corte o desprendimiento implica la aplicación de protectores de aplicación en toda la pieza, ya sea por inmersión, recubrimiento o rocío.
Después de que el protector se desprende de la sal y de la superficie de trabajo que se van a atacar. La operación coso del protector se realiza a mano, generalmente guiando con una plantilla. El método de corte o desprendimiento se usa para la manufactura de procesos de trabajo grandes, cantidades de protección bajas y donde este método no se aplica para tolerancias más estructurales o más o menos 0.125 milímetros, excepto que la técnica de silicón es con mucho cuidado. Para el número 2, como el número lo indica, el método de resistencia fotográfica, que se abrevia como fotoresistencia, usa técnicas fotográficas para realizar el paso de enmascarado. Los materiales enmascarados comprenden químicos sensibles. Estos se aplican a la superficie de trabajo y la pieza recubierta se pone a la luz a través de una imagen en negativo de las áreas que se van a atacar. Después, estas áreas protegidas se retiran de la superficie mediante técnicas de revelado fotográfico. De hecho, este procedimiento deja con material protector la superficie deseada de la pieza y sin protección las áreas restantes que son vulnerables al ataque químico. Por lo general, las técnicas de enmascarado fotorresistente se aplican en donde se producen pequeñas en grandes cantidades y se requieren tolerancias estrictas. Las velocidades de penetración enlistadas en la siguiente tabla son algunos valores típicos para los materiales de trabajo y los agentes de ataque químico dados. Las profundidades de corte de maquinado químico son de hasta 12.5 milímetros para paneles de aeronaves hechas de placas metálicas. Sin embargo, muchas aplicaciones requieren profundidades de solo algunas centésimas de milímetro. Junto con la penetración en el trabajo, también ocurren ataques químicos en regiones laterales situadas bajo el protector, como se ilustra en la siguiente figura. En efecto, se denomina el socavado y debe considerarse durante el diseño de la máscara para producir un corte que tenga las dimensiones especificadas. Para determinar el material de trabajo, el socavado se relacionará directamente con la profundidad del corte. La constante de proporcionalidad para el material se llama factor de ataque químico y se define como Fe igual a D sobre U, en donde Fe es el factor de ataque químico, D es igual a la profundidad del corte en milímetros y U es el socavado. Las dimensiones U y D se definen en la figura 26.6 que se presentó anteriormente en el maquinado químico. Los diferentes materiales de trabajo tienen distintos factores químicos. Algunos valores típicos se presentan en la tabla que se presentó anteriormente. El factor de ataque químico puede usarse para determinar las áreas de corte en el protector, de manera de que se logren dimensiones especificadas de las áreas para atacar la pieza. Procesos de maquinado químico. Bueno, este método se basa en algunas sustancias como soluciones ácidas para aceros o alcalinas para aluminio. En este proceso se corroe el metal por disolución química y se le quitan pequeñas cantidades de material de su superficie. Es importante notar que en este tipo de procedimientos no se invierten en fuerzas ni herramientas como ocurre en las técnicas convencionales. Los pasos para el proceso del maquinado químico son los siguientes. 1. Limpieza. El primer paso es una operación de limpieza para asegurar de que el material se remueva en una forma uniforme de las superficies que van a ser atacadas. 2. Enmascarado. En este paso, un recubrimiento protector se aplica a ciertas zonas de la pieza. Este protector está hecho de material químicamente resistente al material de ataque químico. Por lo tanto, se aplica en aquellas porciones de la superficie de trabajo que no van a ser atacadas. El tercer paso es el ataque químico. Este es un paso de remoción del material. La pieza de trabajo se sumerge en un material de ataque químico que afecta a aquellas porciones de la pieza que no están protegidas. En este método normal de ataque, el material de trabajo, por ejemplo un metal, se convierte en una sal que se disuelve dentro del material de ataque químico y que posteriormente se remueve de la superficie. Cuando se ha removido la cantidad deseada de material, se retira la parte de la pieza
de ataque químico y se enjuaga para detener este proceso. El cuarto paso es el desenmascarado. Aquí en este paso el protector se retira de la pieza. Aquí en pantalla podemos ver la imagen de un esquema del proceso de maquinado químico, donde se pueden ver las partes que este lleva, como el agitador, el tanque, el calentamiento, los recipientes de enfriamiento, y dentro del recipiente está el reactor químico, obviamente la pieza, y así es como se lleva a cabo un proceso de maquinado químico. Los principales procesos de maquinado químico son los siguientes. Uno, el fresado. El fresado químico se produce en cavidades superficiales de hasta 12 milímetros. Estas sobre placas o láminas con el objetivo de reducir el peso total. El ataque es selectivo y se logra agregando capas removibles, el enmascaramiento con cintas, pinturas o plástico, o por inmersión parcial del reactivo. Este proceso tiene la característica de que los costos de los equipos y las herramientas son bajos, y es de acuerdo a las corridas cortas de su producción. Otro de ellos es el troquelado químico. Este es una modificación del fresado químico, y el material se elimina de una lámina delgada y plana mediante técnicas fotográficas. Posee la ventaja de poder troquelar formas complicadas y sin rebabas. Este se utiliza para fabricar laminaciones de motores eléctricos, mascarillas para televisión a color y para grabar superficies. Los costos de las herramientas son bajos y el proceso puede ser automatizado y es económico para volúmenes medianos a altos de producción. El inconveniente principal del troquelado químico son los desechos de los subproductos químicos que se generan. Así también el perforado químico. Este usa la erosión para cortar las piezas de láminas metálicas muy delgadas, con un espesor de hasta 0.025 milímetros, o para patrones de corte complicados. El perforado químico produce piezas sin rebabas y aventaja a otras operaciones convencionales de corte. En la pantalla podemos ver una imagen de cómo se lleva a cabo este proceso. Así también el grabado químico. El grabado químico es un proceso de maquinado químico para hacer placas con nombres y otros papeles planos que tienen letras o dibujos en un lado. Se utiliza para hacer paneles con las letras de bajo o alto relieve, con solo invertir las partes del enmascarado a las que se le va a aplicar el ataque químico. Por último, el maquinado fotoquímico. Este se emplea en el procesamiento de metales cuando se requieren tolerancias cerradas o patrones complicados sobre piezas planas. También se usa ampliamente en la industria de la electrónica para producir diseños de circuitos complicados sobre tarjetas de semiconductores. El maquinado químico se aplica en la industria aeroespacial para eliminar capas superficiales de material en partes grandes de aviones o cubiertas de misiles. También se puede utilizar para fabricar dispositivos microelectrónicos como tarjetas de circuito impreso o chips de microprocesadores. Consideraciones de diseño para el maquinado químico. Bueno, dentro de sus aplicaciones, los métodos químicos se emplean en procesos para la fabricación de elevados volúmenes de producción, como resortes, piezas estampadas para motores eléctricos y pantallas de televisión. En la actualidad, la principal aplicación es en la industria electrónica y microelectromecánica. Las consideraciones que se deben de tomar en cuenta son que, como el reactivo ataca todas las superficies expuestas en forma continua, se deben evitar los diseños que impliquen aristas agudas, cavidades profundas y angostas, inclinaciones grandes, uniones dobladas o materiales porosos. Del mismo modo, como el reactivo ataca al material en dirección vertical y en dirección horizontal, al mismo tiempo se pueden desarrollar socavamientos dentro de la pieza. Y para mejorar la rapidez de la producción de la pieza en general, deben conformarse otros procesos antes de llegar al maquinado químico, como un maquinado o un fresado. También pueden presentarse variaciones en las dimensiones debido al cambio del arte final, a la humedad y a la temperatura. Esta variación se puede reducir al mínimo con una selección correcta de los medios y controlando el ambiente
de la generación del arte final y del área de producción en la planta. Muchos de estos diseños se hacen hoy en día con sistemas asistidos por computadora. Bien, en general se caracterizan por la materia y energías específicas altas en relación con las operaciones de maquinado convencionales. La capacidad de control de las dimensiones y el acabado superficial de los procesos no tradicionales varían mucho, pues mientras algunos proporcionan una enorme precisión de buenos acabados, otros producen acabados y precisiones deficientes. Otra consideración es el daño de las superficies. Algunos de estos procesos producen muy poco daño metalúrgico sobre el material localizado inmediatamente debajo de la superficie de trabajo, mientras que otros sobre el proceso térmico causan daños considerables a las superficies. Como conclusión, logramos el análisis de los datos que revelan amplias diferencias en las características del maquinado. Al comparar las características de los maquinados no tradicionales y convencionales, no debe olvidarse que los procesos no tradicionales se deben generalmente cuando los métodos convencionales no son prácticos y económicos. Una de sus ventajas es la disminución uniforme en tiempo, eso quiere decir que se produce poco a poco, y el espacio del espesor, por lo tanto no produce distorsiones en paredes de sección delgada. También la disminución progresiva del ataque químico. Esto puede considerarse una ventaja en caso de que la pieza se deje por descuido en el baño, puesto que llegará un momento en el que la solución se pasiva y no se perderá todo el material.